Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy en el que hablaremos en la entrevista central sobre el nuevo Código de Comercio de Nicaragua. Para ello nos acompañan esta noche el doctor Freddy Blandón, director jurídico de COSEP, el licenciado Eduardo Fonseca, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, y el licenciado Jesús Herrera Espinosa, secretario del Comité Técnico de Reforma del Código de Comercio. A los tres la más cordial bienvenida. Gracias. Gracias. Buenos días. Hay que recordar que el pasado mes de abril se cumplieron 100 años de haberse promulgado este Código de Comercio de Nicaragua. ¿Es así, doctor, o no? Bueno, fue sancionado en 1914, fue aprobado en 1916 y entró en vigencia en el 17. Ese fue el proceso. Pero efectivamente podemos hablar de un siglo de vida de esta legislación, que es la que nos estamos dedicando ahora a trabajar y por lo cual queremos conversar con todos los televidentes de Nicaragua ¿Está desfasado Empresaria. ese código? ¿Es necesario un nuevo código? Mira, esa es una opinión que a priori, por solo el hecho de haber pasado un siglo, uno podría llegar a esa conclusión. Sin embargo, esto fue un esfuerzo bien sistematizado, bien definido, y para ello tuvimos el concurso y el apoyo del Banco Mundial y del gobierno. Fue así que en el 2008 se decidió hacer un diagnóstico para modernizar y armonizar la legislación mercantil. Y dentro de ese diagnóstico se hizo una validación, que se fue en 2009, 2010 básicamente, que la trabajamos, que permitió después definir una estrategia. Y la estrategia nos está llevando al punto que podemos conversar ampliamente donde estamos el día de hoy. Entonces, esa es una característica muy singular de este proceso, que no fue un proceso improvisado, pero tiene otra característica que me gustaría resaltar, y es el hecho de que esto fue un proyecto público-privado. Cuando nosotros conversamos con el Banco Mundial, insistimos en ello y el Banco Mundial compró la idea. Entonces, en ese sentido, tenemos un comité de dirección donde somos parte del sector privado, donde es parte del sector público y donde tenemos la asistencia técnica. Ese comité de dirección está integrado por el Consejo Superior de la Empresa Privada, por la Cámara de Comercio, por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, inicialmente, y por la asistencia técnica del Banco Mundial. En el proceso, en las etapas que ha venido ocurriendo, esto se ha modificado un poco y ahora tenemos también, aparte del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, tenemos también al Ministerio de Hacienda y está la Secretaría de la Presidencia. Entonces, esto ha permitido que desde su diseño se haya hecho con una visión correcta, una visión de un proyecto de nación, un proyecto que tenía que articular a los principales actores, en este caso de la legislación mercantil, como son los empresarios y como son los reguladores o las autoridades de aplicación en el gobierno, y esa ha sido una de las características importantes. Otro elemento que creo que merece destacarse, y es que para llegar a las conclusiones, que un poco lo vamos a poder conversar a detalle hoy, se hizo un diagnóstico. O sea, el diagnóstico tiene que ver con lo que tú ya señalabas. Efectivamente, la actividad comercial, el nivel institucional, el desarrollo tecnológico del siglo XX no es el mismo del siglo XXI. Y el siglo XXI, la humanidad, la actividad empresarial no se ha detenido como se enquilosó el Código de Comercio. Hemos seguido produciendo tecnología, hemos seguido produciendo y generando negocios, hemos seguido produciendo y generando marcos regulatorios en la legislación mercantil, la legislación bancaria, la legislación del mercado de valores, la propiedad intelectual. O sea, ha habido un avance de todas las actividades empresariales, de la institucionalidad que fortalece y sustenta la actividad empresarial y del marco regulatorio. Entonces, ese diagnóstico te hace entender que efectivamente ha habido un desfase real objetivo. Pero había que validarlo. Entonces, nosotros hicimos ese proceso, se hizo el diagnóstico, se contrataron unas consultorías y eso se terminó de validar. La segunda etapa es cómo lo íbamos a hacer. Y yo creo que ahí es un poco lo que nos quisiera comentarles y platicarles de cómo lo íbamos a hacer. Para la Cámara de Comercio es indispensable, es necesario este código. Para la Cámara de Comercio, desde hace muchos años, ¿verdad? Estamos insistiendo en que debe de realizarse el Código de Comercio. Sin embargo, el hecho de que sea un código, tiene que intervenir definitivamente el Estado, tiene que intervenir la Asamblea y tiene que intervenir la misma Corte Suprema. Y en este caso, ¿cómo no va a participar el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio? Para nosotros ha sido muy importante y cuando nos llamaron y el Banco Mundial
aceptó que nosotros participáramos en el comité de dirección para definir la estrategia de reforma del Código Mercantil, este comité quedó formado por decreto presidencial, ¿verdad? Y me da una anécdota que me acuerdo, es que nos pasamos mucho tiempo haciendo el reglamento del comité y nunca lo ocupamos. Realmente todas las decisiones iban por consenso, ¿verdad? Y en realidad la contratación pues, del secretario, la contratación de las distintas consultorías, la aceptación de las consultorías realizadas y demás, fueron hechas y a pleno consenso, que ya nos dio la pauta para hacer esta otra fase, que fue ya elaborar el libro 1 y 2 del Código de Comercio, que en estos momentos está terminándose la validación de esos libros. ¿La opinión del comité técnico? Bueno, el comité técnico, como explicaba Freddy, es un comité público-privado, integrado por COSEP, Cámara de Comercio, CONIMIPYME, también para incluir a los pequeños, y por otro lado, Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, quien coordina el comité, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Privada de Políticas Nacionales de la Presidencia de la República. La idea del comité, pues, es integrar a los distintos actores de este país para, como decía Freddy correctamente, para sumar un esfuerzo de nación por la importancia estratégica que este código tiene en el país. No hay que olvidar que este código va a contribuir en buena medida a mejorar el clima de negocio. Eso encuentra reflejo en el Doing Business y la idea pues, es facilitar hacer actividades empresariales en el país, porque es una de las apuestas que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha hecho y el sector privado pues participa de esa dinámica. Entonces el comité de dirección sin duda tiene todo el interés en empujar el proceso y aquí los miembros del comité pues lo ratifican. Pues. ¿Este nuevo código de alguna manera va a cambiar todo el sistema, la infraestructura mercantil de Nicaragua? Mira, el proyecto lo podemos concentrar en el código, pero eso fue un autoconvencimiento y un resultado de la validación. Porque lo que estamos hablando es la modernización y armonización de la legislación mercantil, que es más que el código. Pero en esta etapa, y Jesús aquí no me dejará mentir, lo que se definió fue el gran consenso. Estaba releyendo y el 96.4 de los consultados se dijo, bueno, si vamos a trabajar en la legislación mercantil, si la vamos a modernizar, comencemos con el código. Entonces, ese fue el gran hallazgo, ¿verdad? La gran coincidencia. Entonces, el Código Mercantil evidentemente va a tener que evolucionar por todas las cosas que hemos comentado, Adolfo. Realmente el clima de negocio, la forma de hacer negocios, la forma de facilitar los negocios, el entramado institucional que se requiere para hacer negocio del siglo XXI dista mucho de lo que en el siglo XX se hacía y cómo se hacía. Entonces, otro elemento y característica que a mí me gustaría subrayar y resaltar es que esta estrategia, aparte de lo que fue la base normativa, porque tenemos que aceptarlo, pues hay una obsolescencia de la base normativa, de la estructura normativa del código, pero también hay una obsolescencia de la estructura institucional, entonces, o unas deficiencias de la estructura institucional. Entonces, como pocos proyectos, esta tiene la singularidad que una de las etapas, que es la tercera etapa, va a significar una revisión de toda la burocracia en función de cómo articular esta base normativa disque moderna a una nueva demanda del sector empresarial para que se logre lo que decía Jesús, realmente la mejora del clima de negocio. Entonces, esas son las grandes singularidades, los grandes aciertos de esta propuesta, que vamos a avanzar en la base normativa, pero también vamos a avanzar a trabajar en lo que tú preguntabas, en la base institucional. ¿Y cuántas son las leyes que hay que armonizar con este nuevo código? Bueno, muy buena pregunta. Mire, partiendo del diagnóstico al que mencionaba Freddy al inicio, el principal hallazgo es, tenemos el código con 100 años de ser redactado, de ser sancionado, como señalaba Freddy, coexistiendo con algunas leyes modernas, qué sé yo, las leyes sobre todo del sector financiero, mercado de capitales, la legislación bancaria, almacenes generales de depósitos, la ley de seguros, que son leyes modernas, las de propiedad intelectual, que están muy a tono con las normas de la OMC, que son leyes bastante modernas, y por otro lado otras leyes también ya anticuadas, qué sé yo, la Ley General de Títulos Valores, que no es terriblemente vieja, que data de 1970, pero por ejemplo no contempla la desmaterialización de los valores anotados en cuenta, qué sé yo, las leyes de prenda comercial o de prenda agraria industrial, que ya también se quedaron anticuadas y que incluso hay un proyecto de ley para reformar.
El punto es, el código es la piedra angular del sistema mercantil, pero no obstante debe de guardar armonía, debe de guardar coherencia técnica con el resto del sistema jurídico. Por tanto, la principal tarea primero es ir armonizando ese nuevo código con las leyes más viejas y luego, sobre todo, con las leyes modernas para que formen un solo sistema coherente que tenga como entre algunas prioridades seguridad jurídica, facilitar hacer negocios en el país, que creo que es una de las claves, que sea que cualquiera que quiera venir a apostar, ¿no?, a invertir su dinero en Nicaragua, o los propios nacionales que quieran hacer emprendimientos, tengan la facilidad de poder, con un marco moderno, flexible, ágil, y que también cuide los otros aspectos como evitar el lavado de dinero, etcétera, permitan de todos esos elementos que Nicaragua sea un destino de inversión de los nacionales en primer lugar y obviamente de los extranjeros que vean en Nicaragua una oportunidad para hacer negocios. Pues. Cuando le pregunté cuántas leyes eran las que iban a armonizar era porque estaba pensando en que esto realmente no solamente va a cubrir pues lo mercantil, ¿verdad? Aquí tenemos un sistema o una economía agropecuaria, industrial, claro, todo eso va a ser tomado en cuenta. Mira, es obvio que, te poner un ejemplo, el registro público. El registro público va a tener que tener, hay un proceso de modernización que nosotros hemos venido acompañando, inclusive recientemente en la tubería, como se le dice a la Asamblea, hasta un proceso de reforma, va a tener que adecuarse a esto. Todos los procedimientos de cómo se contribuye, se pagan los tributos, va a tener que tener un replanteamiento. O sea, efectivamente lo que estamos avisorando y lo que se tiene que advertir de esto es que vamos a entrar en una reforma estructural profunda, porque no es simplemente cambiar el código, es la estructura sobre la cual se sienta la legislación mercantil en Nicaragua. Y por eso es que se dice, hay que modernizar y hay que armonizar. Son los dos grandes pilares de este esfuerzo normativo que se está haciendo. Pero paralelo a armonizar y modernizar, tenemos que también la base estructural, la base institucional, fortalecerla. Ahora, esto diría, siguiendo con lo que decía Freddy, hay que capacitar a las instituciones que regulan todos los aspectos, pues, ¿verdad? Y vamos a decir que queda una materia pendiente, que es el libro 3 del Código de Comercio, que se refiere a todo el transporte marítimo, que ha cambiado muchísimo en el mundo. Claro. Muchísimo. 100 años. Sí, ha cambiado muchísimo. El transporte intermodal, esto, el otro, que te la dejaran allá, que la pasaron a un tren, que del tren la pasaron a una barca, que la barca salió al barco, que vino en barco a Panamá y ya se la truja un furgón, etcétera, ¿verdad? Todos esos aspectos son importantes y será el otro reto que tendremos que hacer y estamos pues también tanto el sector privado como el sector público buscando fondos para poder desarrollar ese libro 3. Y no solamente eso, supongo que a las empresas afiliadas viene una capacitación. ¿Tiene esto que ver también con la contabilidad de las empresas? No, fíjate que uno de los actores más relevantes que está siendo objeto de este proceso es el Colegio de Contadores Públicos. O sea, hemos encontrado un interés particular del Colegio de Contadores Públicos porque la forma en que se llevaba la contabilidad, la forma en que se registran las operaciones, la forma en que se realizan las transacciones, hay un mundo espectacular. La tecnología, el mundo global ha hecho que todo se modernice y entonces tenemos un equipo trabajando que está haciendo una consulta directa con el Colegio de Contadores Públicos y que recientemente están celebrando un evento internacional y que están conscientes del rol y la importancia que ellos técnicamente ayuden, colaboren para que este sea un cuerpo normativo que responda a las mejores prácticas, no solo a las mejores prácticas mercantiles, sino a las mejores prácticas contables. Permítame ir entonces a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y regresaremos para seguir hablando del nuevo Código de Comercio. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.